Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen elevado de física de Andalucía del año 2022, convocatoria extraordinaria, es decir, el examen de julio. La primera pregunta dice, deduzca la expresión de la energía mecánica de un satélite de masa m que orbita a una altura h de la superficie de un planeta de masa m y radio r. Bueno, aquí lo tenéis deducido. Solamente hacer una salvedad. Normalmente esto lo expresamos en función de r, del radio de la órbita. Aquí nos dicen que lo expresemos en función del radio del planeta y de la altura. Bueno, pues donde está r tenemos que poner r mayúscula más h. Y aquí hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? Me quedaría r minúscula y ponemos r más h. Bueno, vamos al apartado B, un problema de rampa. Suelen ser bastante simples estos problemas, puesto que siempre se resuelven igual. Lo único que tenemos que hacer es aplicar el principio de conservación de la energía mecánica cuando no hay rozamiento, o cuando hay rozamiento tenemos que poner que el incremento de energía mecánica será igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Si hay una fuerza externa, pues también la incluimos como parte del trabajo de las fuerzas no conservativas. Nos dicen un bloque de 2 kilogramos, este de aquí, sale de aquí, haciendo con una velocidad inicial de 8 metros por segundo. Es decir, aquí tiene 8 metros por segundo. Por lo tanto, aquí tendrá energía cinética, pero no tiene energía potencial. A medida que sube, esa energía cinética se va transformando en potencial y en pérdida de calor, en pérdida de energía en forma de calor por el rozamiento. Ángulo 30 grados. Se detiene en un momento dado que yo voy a suponer aquí. Y una vez que llegue aquí, va a empezar a bajar otra vez. Me diría alguien, bueno, ¿y por qué tiene que ser aquí? Bueno, porque esta rampa en principio es infinita y se parará en un punto. Bueno, pues yo dibujo hasta el punto donde se para. A continuación, el bloque desciende hasta llegar al punto de partida del coeficiente de rozamiento, 0,2, determine mediante consideraciones energéticas, es decir, no por cinemática, la altura máxima a la que llega el bloque y B, o apartado I, la velocidad con la que regresa el bloque al punto de partida. Apartado A, energía cinética aquí será igual a energía potencial aquí, más el trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento. O dicho de otra forma, incremento de energía mecánica sería igual a cero si no hubiera rozamiento, igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Incremento de energía mecánica, cinética final, más potencial final, cinética inicial, potencial inicial, trabajo de rozamiento. Pero claro, aquí hay algunos que son cero. La energía cinética inicial la paso aquí, la potencial aquí, y me queda de esta forma que quizás todos conozcáis también. La energía inicial más el trabajo de la fuerza de rozamiento será igual a la energía final. Seguimos. Energía cinética. Esto lo repito aquí para que lo veamos. Pero energía potencial inicial es cero, no tiene altura. Y energía cinética final es cero, no tiene velocidad. La energía cinética inicial es igual a 1 medio de mv cuadrado. Lo conozco todo, 64 julios. Vamos a calcular ahora el trabajo de la fuerza de rozamiento, que será igual al módulo de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de 180. ¿Por qué 180? Porque es el ángulo que forman la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Siempre es 180. Y por lo tanto siempre es negativa. Fuerza de rozamiento es mu por n y el desplazamiento es 2h. ¿Por qué es 2h? Esto de aquí. Porque la rampa tiene una inclinación de 30 grados. Cuando es de 30 grados, el desplazamiento es el doble que la altura. Entonces, fijaros que aquí lo conozco todo, lo conozco todo, lo conozco todo, menos 6,79h. No conozco la altura todavía. Bien, ahora ya podemos poner energía cinética inicial más trabajo de la fuerza de rozamiento será igual a energía potencial final. Lo conozco en función de h. ¿Y cuál es la altura? La energía potencial final, masa, gravedad y altura. Una sola incógnita, despejo altura 2,425 metros. Y ahora ya puedo calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Menos 679H, menos 16,466 julios. Y ahora me pide que calculemos la velocidad con la que llega otra vez al punto de partida. Evidentemente va a ser menor que la inicial. La inicial no me acuerdo cuánto era, así, 8, ¿no? Si esto es 64 es porque era 8. Va a llegar con una velocidad menor que 8. 5,57. Yo en la mayoría de los problemas siempre estoy pensando lo que tiene que dar. Por ejemplo, aquí, entre 0 y 8, evidentemente. Bueno, pues sale 5,57, es posible que esté bien. Ahora, para calcular la velocidad final, lo que hago es que la posición inicial es abajo cuando sale y la posición final es abajo cuando llega. Por lo tanto, energía potencial no tiene ni inicial ni final. La energía cinética inicial la sabemos, 64. El trabajo perdido por rozamiento, el doble del que hemos calculado aquí. Este rozamiento era la energía perdida en la subida, en la bajada el doble.
Bueno, el doble no, la misma cantidad y el total el doble. Será, por lo tanto, 2 por 16,466. Un medio de mv cuadrado, despejamos v, 5,57, parece un resultado razonable. Bien, segundo problema también de trabajo y energía, segundo ejercicio. Fijaros que estos son como realmente dos exámenes, ¿de acuerdo? Antes, cuando no nos daban tanta lección, nos ponían 4 preguntas. Primero de trabajo y energía o campo gravitatorio, segundo campo eléctrico, tercero óptica y ondas y cuarto física moderna. Bueno, pues vamos al segundo de campo gravitatorio. Tenemos dos cuerpos de masa m y 2m. Aquí los tengo representados. Aquí me ha aparecido una m mayúscula, me ha corregido Word, pero bueno. Esto sería m y aquí tendríamos 2m. Están separados a una distancia de hasta aquí. Con la ayuda de un esquema, si se anula... razones, vale, que no veía lo de razones. Razones, si se anula el campo o el potencial gravitatorio en algún punto del segmento que los une. Bueno, el potencial gravitatorio nunca se puede anular. Siempre negativo el potencial gravitatorio creado por cualquier masa. Si hay dos masas, será la suma de dos números negativos que no se pueden anular. ¿De acuerdo? Siempre sería también negativo. Ahora, el campo gravitatorio sí se puede anular. Habrá un punto, evidentemente, más cerca de la masa menor, que aquí parece la masa mayor, donde los sentidos de los campos gravitatorios son opuestos y su módulo igual. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Igualar los módulos. Gm_r cuadrado, G2m d menos r cuadrado. ¿De acuerdo? Esta distancia es r y este de aquí sería d. Calculamos y tenemos un valor de 0,41d. Y ya lo he puesto aquí. ¿De acuerdo? Podemos llamarlo x si queréis. Yo lo he llamado r y esto sería d menos r. Como decíamos, más cerca de la masa menor. Segunda parte. Dos masas iguales de 2 kilogramos. Están situadas en los puntos 1, 0 y menos 1, 0. 1, 0 y menos 1, 0. Calcule la fuerza gravitatoria sobre una tercera masa m de 1 kilogramo. Aquí vamos a poner una masa de 1 kilogramo. Situada en el punto 0, 1. Determine el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria cuando la masa m mayúscula se desplaza hasta el origen de coordenadas. Hasta aquí. No hay que realizar ningún trabajo. ¿De acuerdo? Viene sola. Y por lo tanto, el trabajo de... Bueno, ahora lo veremos. Vamos a calcular primero el campo gravitatorio en este punto. Fijaros que hay dos campos gravitatorios creados por la primera masa y por la segunda masa. Me da lo mismo que sea esta de aquí o esta de aquí. Yo normalmente llamo esta de aquí a la de izquierda la 1 y esta de aquí la 2. Pero el caso es que los dos módulos van a ser iguales puesto que las distancias son iguales y las masas son iguales. En segundo lugar, las componentes horizontales se anulan. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Calcular la componente vertical de una de ellas. Y la voy a multiplicar por 2 y luego la voy a expresar vectorialmente. Fijaros que aquí hay un detalle y es que tengo los 45 grados. Por lo tanto, me da lo mismo poner seno de 45 que coseno de 45. Componente vertical. Módulo gm_r cuadrado. Y lo multiplicamos por el coseno de 45, ya digo, para calcular la componente vertical. gm_r cuadrado. Esto es raíz de 2. Por lo tanto, raíz de 2 al cuadrado, 2. Me da este valor de aquí. Pero, vectorialmente lo expresaremos diciendo que es negativa, puesto que va hacia abajo, y vector unitario j. Fuerza, masa por gravedad, es decir, este número por la masa, que es 1, y me da el mismo, menos 9,44 por 10 elevado a menos 11J, pero ahora ya no newton por kilogramo, sino newton. Y segunda parte, vamos a leerla. Hay que determinar el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria cuando la masa se desplaza hasta el cero, hasta el centro, hasta el origen de coordenadas. ¿Qué vamos a hacer? Calcular el potencial gravitatorio aquí, que creo que ya lo tenía, y el potencial gravitatorio aquí, bueno, en el punto 0,1 y en el 0,0. Posición inicial, posición final. Recordemos que el trabajo de la fuerza conservativa es menos incremento de energía potencial, o lo que es lo mismo, menos la masa por delta V. Vamos a calcular V, el punto 0,1, el origen, y el punto 0,0. Por lo tanto, sería este valor de aquí menos este. Me da un valor de 7,81 por 10 elevado a menos 11. Es decir, valor positivo. Es decir, el campo está realizando un trabajo, está empujando a la masa a bajar. Recordar que el potencial en un punto es igual a gmr, pero como hay dos masas iguales, multiplico por 2, con el signo negativo que se me ha olvidado. Lo conozco todo, aquí lo conozco todo, yo tengo esos dos valores. Y este es el trabajo, una imagen del trabajo, extraordinario. Segunda parte de los exámenes. Electromagnetismo. Un protón, un electrón
y un neutrón entran con igual velocidad en un campo magnético uniforme, perpendicular a la velocidad. Explique con ayuda de un esquema la trayectoria seguida por cada partícula. Bueno, lo explico aquí sumeramente y podéis leerlo. En primer lugar, el neutrón no tiene carga, no se desvía. El protón, regla de la mano izquierda, se desvía hacia arriba, electrón hacia abajo, pero como la masa del electrón, la masa del electrón es muy inferior a la del protón, el radio de curvatura será mucho menor. Por ahí andaba explicado. Apartado B. Un protón que parte del reposo es acelerado mediante una diferencia potencial de 1,5 por 10 elevado a 4 voltios. Realmente, la diferencia potencial es negativa, tiene que ser negativa, puesto que fijaros que aquí en la fórmula me queda ser igual por menos delta V. Por lo tanto, delta V tiene que ser negativo, se va con este signo menos y V da un valor positivo. Lo que hacemos para calcular la velocidad del protón es aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Igual a cero, sustituimos, calculamos y obtenemos. Pero ya digo, las cargas positivas se aceleran hacia disminuciones de potencial. Lo conozco todo y tengo un valor de 1,68 por 10 elevado a 6. De nuevo, como siempre, estamos pensando en resultados razonables, partículas subatómicas, velocidades muy altas. Y si os sale que va a 30 km por hora, mosquearos. Son partículas subatómicas que tienen, evidentemente, como límite 3 por 10 elevado a 8, la velocidad de la luz en el vacío. 1,68 por 10 elevado a 6 parece un resultado razonable. Hay que calcular también el radio de curvatura. Deducimos esta ecuación, que todos conocéis, igualando la fuerza ejercida por el campo magnético con la fuerza centrípeta. No hay dos fuerzas, solamente hay una, la ejercida por el campo magnético que hace de fuerza centrípeta. Lo conocemos todo y obtiene un valor de 1,49 por 10 elevado a menos 3 metros. Y apartado I, el periodo de revolución. La velocidad constante, puesto que la fuerza siempre es perpendicular a la trayectoria, por lo tanto no realiza trabajo y por lo tanto la energía cinética permanece constante y con ella la velocidad. Velocidad constante, espacio partido tiempo, despejamos el periodo, 2pi RV, 5,57 nanosegundos. Segundo problema de electromagnetismo, segundo ejercicio. Una espira conductora circular gira alrededor de unos subdiámetros con una velocidad angular constante en una región donde hay un campo magnético uniforme perpendicular al eje de rotación. Eje de rotación, perpendicular, vale. Por lo tanto, hay un cambio en el ángulo que forman la espira, la superficie de la espira, o mejor dicho, el vector superficie de la espira y el campo magnético. ¿Qué ocurre si se duplica el radio de la espira? Bueno, pues aquí vamos a utilizar la ecuación que todos conocéis. Fuerza electromotriz menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Este signo menos que indica que la corriente inducida que aparece va a crear un campo magnético que se opone a la variación de flujo magnético que ha habido a través de la espira. Es algo parecido al principio de la Chatelier. Si yo hago una modificación, el sistema evoluciona para contrarrestar dicha modificación. Si el campo magnético o el flujo magnético, por ejemplo, aumentara hacia arriba, pues aquí se va a crear un campo magnético hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos sustituyendo. Esto está aquí bien. En vez de poner phi ponemos omega t. He supuesto que el ángulo inicial es 0. B y S son constantes. Omega lo saco fuera y la derivada del coseno es menos seno. Por lo tanto, el seno y el seno menos que, como veis aquí, ha desaparecido. Bs, omega vale 2pi partido t, seno de omega t. ¿Cuál sería el valor máximo de la fuerza electromotriz? Este de aquí, cuando el seno vale 1. Sería, por lo tanto, Bs 2pi partido t. Pero claro, ¿S cuánto vale? Pi r cuadrado. Bueno, pues al final, después de operar todo esto, me queda esto así. 2pi cuadrado, r cuadrado, bt. De t es el periodo. A partir de ahí, ¿qué podemos decir? Si se duplica el radio, si duplicamos el radio, la fuerza electromotriz máxima se multiplica por 4. Pero, ¿y si se duplica el periodo? Si esto es el doble, la fuerza electromotriz máxima pasa a ser la mitad. B. Una bobina circular, esta de aquí, por ejemplo, tiene 75 aspiras. Bueno, esto no es una bobina. Yo he dibujado solamente una espira por facilitar la interpretación del esquema. Tiene de radio 3 centímetros, es decir, 0,03 metros. Está dentro de un campo magnético cuyo módulo aumenta a ritmo
constante de 4 a 10 teslas en 4 segundos y cuya dirección forma un ángulo de 60 grados con el eje. Campo, eje, 60 grados. Por lo tanto, también con el vector superficie. Fijaros que aquí aparece 60 grados. Hay que calcular la fuerza electromotriz inducida en la bobina y razone con la ayuda de un esquema el sentido de la corriente inducida. Bueno, como antes. Fuerza electromotriz, menos diferencial del flujo con respecto al tiempo. Pero ahora es una bobina, no una espira. Tiene 75 espiras. ¡Pum! Lo colocamos aquí. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué es constante? El número de espiras, la superficie de la espira y el ángulo que forma el vector campo magnético con el vector superficie, que es 60. ¿Qué es lo que está cambiando? El campo magnético. Como cambia de una forma uniforme, podemos sustituir diferenciales por incrementos. Y aquí lo conozco todo. Fijaros que me dicen que ha pasado de 4 a 10. Incremento de B, 10 menos 4. En 4 segundos, incremento de T, 4 segundos. Me da un valor de menos 0,16 voltios. Y si la bobina pudiera girarse, razone cómo debería orientarse para que no se produjera corriente. Pues para que no se produjera corriente, la bobina tendría que girar hacia acá para que el ángulo formado por la superficie y el campo magnético sea cero. O lo que es lo mismo, por el vector y la superficie, mejor dicho, por el vector superficie y el campo magnético fuera de 90 grados. Y para que fuera lo mayor posible, pues que fueran perpendiculares la superficie y el campo magnético. Es decir, que el ángulo formado entre el vector superficie y el campo magnético fuera de 0 grados. Tercera parte del ejercicio. Fijaros que esto se está convirtiendo en eterno. Óptica y ondas. Llevamos la mitad, llevamos 16 minutos, es decir, media hora. A darle caña. Un rayo de luz monocromática se propaga por el aire e incide formando un ángulo Z que no conozco, este de aquí, sobre una lámina de vidrio de caras paralelas. El rayo atraviesa la lámina, se propaga por el vidrio y sale nuevamente. Dibuje un esquema de la trayectoria. Bueno, evidentemente este aquí. Al pasar un medio de mayor índice de refracción se pega a lo normal y al salir se aleja de la normal. Analice su velocidad, longitud de onda y frecuencia. Bueno, por aquí lo tenéis. La frecuencia no cambia. La velocidad, mayor, menor, mayor. Longitud de onda, lo mismo que la velocidad. Mayor, menor, mayor. Ahí tenéis un poco explicado. Vamos al apartado B. Un rayo de luz monocromática se propaga desde el aire al agua. E incide... este de aquí, ¿de acuerdo? E incide formando un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, este es 30 grados. Y el de reflexión también 30 grados. Y por lo tanto, esto es 60 grados. El rayo refractado forma un ángulo de 128. Si esto es 128 y esto es 60, esto es 68. Y si esto es 68, esto es 72. ¿De acuerdo? Todo eso por geometría. Determine el ángulo de refracción ayudándose de un esquema. Bueno, pues ya está hecho. Y determine la velocidad de propagación de la luz en el agua. Ley de Snell. Aquí despejamos n, 1,33, y de ahí despejamos la velocidad, 2,26 por 10 elevado a 8, siempre menor de 3 por 10 elevado a 8, ¿de acuerdo? La velocidad de la luz en cualquier medio siempre es menor que en el vacío. Si el rayo luminoso se dirigiera desde el agua hacia el aire, a partir de que el ángulo de incidencia no se produciría la reflexión total, nos están pidiendo el ángulo límite. Seno de incidencia, este de aquí, que no conocemos, seno de refracción, que sería 90 grados, N2, es decir, N del aire a donde va a pasar o intentaría pasar la luz, dividido N1, que es la del agua. Despejamos L y obtenemos un valor de 48,75 grados. Óptica. Realice y explique el trazado de rayos por un objeto situado entre el foco, objeto, y el doble de la distancia focal de una lente convergente. Fijaros, esta es la distancia focal, el doble estaría por aquí, bueno, pues lo ponemos un poco antes. Lo pongo cerca del doble para que esto no me salga demasiado grande. Si esta flecha yo la pego hacia el foco, esto va para abajo echando leche y por lo tanto no me cabe. Por eso lo he puesto un poco menor del doble de la distancia focal. Bueno, pues rayo 1, rayo 2, rayo 3, lo explicamos y listo. B, una lente delgada, convergente, distancia focal 20 centímetros. Por aquí lo tenemos. Lente convergente, distancia focal positiva. Forma una imagen situada a una distancia de 40 centímetros a su izquierda. Y 30 centímetros de altura, la imagen. Por lo tanto, I', 30 centímetros, S' menos 40 centímetros. Como es a su izquierda, valores negativos. Bueno, esta ecuación la conocéis todos, 1 partido F', 1 partido S', 1 partido S. Distancia focal, distancia imagen, distancia objeto.
Izquierda negativa, derecha positiva, arriba positivo, abajo negativa, negativo, o como queráis. Aquí lo conozco todo, menos S. Despejo, calculo y tengo un valor de menos 13,3 centímetros a la izquierda. Tamaño I' partido I, S' partido S. Obtengo un valor de 10 centímetros. ¿De acuerdo? Aquí viene explicado. Y esto es el esquema de rayos. Este es el objeto. Y fijaros, la imagen bastante mayor. Derecha, real y mayor. D1. Dos partículas distintas unidas tienen la misma longitud de onda de de Broglie. Si m 1 igual a m 2, calcule razonadamente la relación entre sus velocidades y la relación entre sus energías cinéticas. Bueno, esta es la ecuación de de Broglie, lambda 1, lambda 2. Si lambda 1 es igual a lambda 2, m1 igual. Despejamos la relación 2. Energía cinética, donde está V2 podemos poner 2V1, se va todo, 2. Fácil. Un coche de 2.000 kilogramos y un átomo de helio se mueven a 20 metros por segundo. Calcula la longitud de onda de de Broglie y del coche. HMV, 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 pum, pum. Y si un instrumento de laboratorio solo puede medir longitud de onda mayores a 5 por 10 elevado a menos 11 metros, comente razonadamente si es posible medir, bueno, no tiene ninguna importancia. Solamente puede medir de 10 elevado a menos 11 hacia arriba, por lo tanto, esto no lo puede medir. Y por lo tanto, es una estupidez tener en cuenta la naturaleza ondulatoria de los cuerpos macroscópicos como un coche. Razones cuáles de los siguientes productos podrían ser el resultado de la fisión del uranio tras observar un neutrón. Observo un neutrón, pongo esta ecuación, pero me doy cuenta que la conservación de los superíndices sí se cumple, pero no la de los subíndices, es decir, la carga. Y por lo tanto esta reacción no es posible. Esta sí, se conserva tanto los superíndices como los subíndices. Por lo tanto, sí puede ser esta segunda reacción nuclear, si es posible. Considere la siguiente reacción nuclear, esta de aquí, determine de manera razonada el número másico y el número atómico del núcleo de litio. Bueno, pues igual que antes, 3, 7 me da. Y calcule la energía liberada en la reacción por cada núcleo de litio. Incremento de será igual a incremento de mc cuadrado, lo conozco todo, paso a kilogramos y obtengo este valor de menos 2,78 por 10 elevado a menos 12 julios, signo negativo puesto que es una energía desprendida. ¿Que alguien lo quiere poner esto al revés para que salga positivo? No tiene importancia. ¿De acuerdo? Y nada más. Fijaros que ese ya el examen de 2021. Aprovecho para deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.